Como parte del módulo 6 tenemos, y continuando con las actividades de enfermedades benignas del intestino delgado, una de las más frecuentes es la infección por Clostridium difficile. El día de hoy vamos a hablar al respecto. La infección por Clostridium difficile ha venido incrementando su prevalencia y su incidencia en los últimos años, como pueden ver acá en la gráfica. Y es la causa más frecuente de diarrea asociada a los servicios de salud. En los estudios epidemiológicos se confirma también la importancia como patógeno transmisible a nivel de nosocomio, ¿verdad? Es el patógeno primario responsable de la colitis asociada a antibióticos y se define una infección por Clostridium difficile cuando existe la presencia de síntomas, pues usualmente da diarrea, además de un resultado positivo en heces de la toxina. También tenemos que corroborar con hallazgos ya sea endoscópicos o de histopatología sugestivos de colitis pseudomembranosa. Los antibióticos más frecuentemente asociados, por ejemplo, en el pasado se mencionaba mucho la clindamicina y las cefalosporinas. Sin embargo, debe mencionarse que todos los antibióticos en algún momento se han asociado a este tipo de infección, pero los más frecuentes en la actualidad ahora son las quinolonas, también siguen los macrólidos, las penicilinas y cefalosporinas que se usan con mucha frecuencia. Raramente tenemos el clavulanato, el cloranfenicol, la rifampicina y en tetraciclinas. En Estados Unidos y en el Reino Unido se ha incrementado esta infección y por consecuente el costo por cada caso. Se estima que está en promedio de $5,000 los gastos médicos hospitalarios que suceden a consecuencia de esta infección, y en el Reino Unido pues más o menos aproximadamente 5,000 libras esterlinas. Aquí puede observarse una endoscopía con las lesiones características. Los factores de riesgo para estos casos son ancianos mayores de 75 años, especialmente cuando existen enfermedades subyacentes, personas inmunocomprometidas o que han estado hospitalizados por más de 3 días o que padecen de enfermedad inflamatoria intestinal. Estos criterios de mal pronóstico fueron desarrollados a partir de un incremento en la mortalidad. Se sabe que un factor de riesgo tiene el riesgo de 17% de mortalidad, 2 factores de riesgo 32% y 3 factores de riesgo hasta 60% de mortalidad. Aquí podemos ver los factores de mal pronóstico son una persona en la tercera edad, creatinina elevada o más de 20,000 glóbulos blancos. Bueno, la microbiología, el Clostridium difficile es un bacilo anaerobio gram positivo formador de esporas, como puede observarse aquí en la adición de gram, y produce un color característico de las heces, olor a caballo, ¿verdad? Heces de caballo. Se transmite diseminación de persona a persona a través de la contaminación oral fecal, especialmente de pacientes infectados, superficies contaminadas, objetos inanimados, como puede observarse aquí en la imagen del ambiente hospitalario, o las manos de los trabajadores. Las fases del paciente depende de la respuesta inmunológica y los pacientes pueden ser portadores asintomáticos, tener el cuadro clásico de diarrea o hasta provocar cuadros fulminantes como una colitis pseudomembranosa severa o complicada, ¿verdad? Todo comienza con la obtención de antibióticos, el cambio de la microflora, la exposición al Clostridium difficile que sucede en los centros hospitalarios o en un lugar donde están las zonas contaminadas, se coloniza, se producen las toxinas y el paciente puede desarrollar ya sea el portador asintomático o presentarse con el cuadro clínico, ¿verdad? Los portadores asintomáticos excretan las esporas, pero raramente las citotoxinas, que son las responsables propiamente de los síntomas. Estas esporas pues característicamente resisten el ácido y se transforman en formas vegetativas cuando hay contacto con la bilis. Los niños excretan este tipo de toxinas al 55%, pero no padecen la enfermedad, probablemente por su inmunidad, ¿verdad? Los portadores asintomáticos raramente tienen diarrea, pero pueden también contaminar el ambiente hospitalario.
Las lesiones, como hemos mencionado, es mediada por toxinas, y hay dos toxinas, la toxina A y la toxina B. La diarrea asociada al Clostridium difficile, entonces es una enfermedad mediada por toxinas, ¿verdad? La toxina A, por ejemplo, es una enterotoxina inflamatoria que induce la secreción de líquido y aumenta la permeabilidad intestinal, provocando la colitis y una actividad con una actividad leve citotóxica en contra de las células cultivadas. En cambio, la toxina beta es una potente citotoxina que facilita la lesión de la mucosa, destruyendo el citoesqueleto de las células y provocando apoptosis. Sigamos. Entonces el mecanismo comienza con una barrera epitelial dañada, con la entrada de la toxina a la circulación portal, con la fagocitosis de estas toxinas por los macrófagos, y a partir de ahí existe la liberación de mediadores químicos, interleuquinas y factor de necrosis tumoral, reaccionando con una respuesta sistémica, la destrucción del enterocito y la disrupción de las uniones intercelulares como consecuencia, provocando así ulceración de la mucosa. Característicamente se produce lo que se llama las lesiones en erupción de volcán o en volcán de erupción. Esto sucede porque el material purulento que contiene las células inflamatorias y los detritos necróticos cubren la ulceración parcialmente. Estos hallazgos patológicos se limitan propiamente al colon y, como raramente, afectan al intestino delgado, a las bolsas ileales o a pacientes con ileostomía. El diagnóstico debe sospecharse en cualquier paciente con diarrea que ha recibido antibióticos en los últimos 3 meses, o aquellos en los que se inicia 72 horas después de que ha tenido hospitalización. Se debe demostrar la infección por la presencia del Clostridium difficile de tipo toxigénico por la determinación en las heces de la toxina alfa o beta. Clínicamente, el paciente tiene un periodo de exposición y usualmente ocurre 7 días después de iniciar la antibioticoterapia, aunque esto existe un parámetro entre 2 a 21 días. El intestino normalmente después de antibióticos o a una admisión hospitalaria se coloniza con esta bacteria hasta del 15 al 21%. Clásicamente hay diarrea acuosa, fiebre, leucocitosis, dolor abdominal tipo cólicos, moco y a veces sangre oculta en las heces. Raramente hematoquesia o enterorragia, y las manifestaciones extraintestinales pueden suceder, pero estas son infrecuentes, de tipo séptico, articular, abscesos esplénicos o alguna manifestación sistémica, como por ejemplo náusea, anorexia, hipoalbuminemia, deshidratación o cuadros complicados o severos que sugieren una obstrucción que en realidad es más que todo una pseudo obstrucción intestinal. El cuadro agudo, aunque es raro, debe también sospechar cuando observamos un megacolon, observamos diarrea, y también pues se ha presentado en algunos casos severos volvulus, perforación o enteropatía perdedora de proteínas. Las manifestaciones extraintestinales mencionamos, por ejemplo, los abscesos esplénicos, las lesiones articulares, y en este diagnóstico diferencial pues también debe incluirse salmonela, colitis isquémica, enfermedad inflamatoria intestinal o hasta sepsis intraabdominal. Los casos severos, que son infrecuentes, deben sospecharse en todo paciente hospitalizado que presenta leucocitosis inexplicable, un hilio adinámico o colónico, una dilatación tóxica del colon, pacientes con fiebre, con distensión abdominal y una leucocitosis arriba de 15.000. En los casos severos hay megacolon, hay deshidratación, hay hipoalbuminemia, hay signos de perforación. Aquí pueden observarse los métodos diagnósticos, los diferentes tipos de kit que existen para el diagnóstico de las toxinas alfa y beta. Y como dice aquí en el comentario, siempre debe hacerse en heces diarreicas, nunca en heces sólidas, ¿verdad? Los cultivos tesulares son los estándar de oro, pero en realidad los que más se utilizan son estos kits como mencionamos acá. Aquí está, voy a regresar la gráfica, que son los más frecuentes para detectar la toxina. Otro tipo de pruebas, la prueba de Lisa, la de aglutinación de látex, los cultivos, cadena de polimerasa, pues en realidad se han utilizado, pero cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, vamos a mencionar
Las técnicas de ELISA son rápidas, pero no son tan sensibles como los ensayos de citotoxina. Y los de aglutinación de látex son económicos, pero tienen una baja sensibilidad y baja especificidad. Aquí pueden observarse las lesiones características de un caso personal, un paciente que vimos en el año 2006, con las lesiones características, las pseudomembranas amarillentas, alternando con las lesiones en el intestino, ¿verdad? Debe diferenciarse de colitis ulcerativa, de Crohn, de colitis amibiana, pero las lesiones típicas son, como mencionamos, blanquecinas de 2 a 5 milímetros, con placas amarillentas adherentes, y raramente pues el caso se mira normal. El estudio endoscópico pues usualmente debe ser limitado, usualmente solo se hace en el sigmoides, no se recomienda cuando existe sospecha de perforación, cuando existe ilio severo, solo un examen corto de la parte final distal, pero en algunos casos sí es necesario, porque no en todos los casos afecta la parte distal, sino afecta la parte proximal. Aquí se observa otro tipo de lesiones que algunas veces se encuentran. Esto más hace sugerir una colitis ulcerativa, aunque no es el cuadro característico. Histológicamente, la imagen de erupción del volcán, que es la mucosa inflamada con infiltrado neutrófilo y la inflamación de las glándulas productoras de mucina. Las pseudomembranas están compuestas por mucina, por neutrófilos, y dan esta imagen característica del volcán en erupción. La CT scan del abdomen, o sea, la tomografía del abdomen, se utiliza cuando hay dudas diagnósticas o en el postoperatorio. Aquí se observa el signo clásico de acordeón, el engrosamiento difuso de la pared del colon y las apariencias de dona en el colon proximal o una dilatación. Aquí se observa otra vez los métodos diagnósticos, pero los más utilizados, como bien mencionamos, las técnicas de ELISA, que son las que más se recomiendan en la actualidad. Tratamiento, pues primero debemos de descontinuar el uso de los antibióticos o cambiarlo por uno que tenga menor riesgo de provocar este proceso. En ese caso pueden utilizarse aminoglicosios. Las medidas de soporte general e iniciar con metronidazol o vancomicina, que son los de elección. Está contraindicado analgésicos y narcóticos y antidiarreicos. Otro de los temas importantes es cuando se define el diagnóstico, pues el tratamiento va a ir encaminado dependiendo del subtipo de infección. Por ejemplo, si el episodio es inicial, moderado o leve, y hay una leucocitosis con menos de 15.000 y creatininas normales, pues solo con metronidazol es lo que recomendamos. En cambio, cuando el episodio es severo, con una leucocitosis arriba de 15.000 o la creatinina está más de 1.5, pues ya aplicamos 125 miligramos de vancomicina 4 veces al día por 10 a 14 días. En los episodios iniciales severos, que existe shock, ilio, megacolon, casos complicados, pues se recomienda la vancomicina por vía oral, por sonda nasogástrica o por instilación rectal, si existe ilio completo, más el metronidazol intravenoso. En los casos de recurrencia, uno va más encaminado al uso de vancomicina, ya sea en dosis prolongadas o en pulsos, como lo vamos a ver. Los casos severos de dilatación colónica, leucocitosis, eventualmente los vamos a ver cuando tenemos un paciente que ha usado antibióticos con bastante frecuencia. En estos casos la vancomicina es de elección, a veces lo tenemos que agregar junto al metronidazol intravenoso, pero como observan acá, la vancomicina oral es de elección. Si la vía oral no es factible porque hay un ilio, entonces utilizamos la vancomicina en 100 mililitros de solución salina, la pasamos a través de una sonda, a través del recto por un enema, o empezamos a utilizar alguna técnica como sonda nasogástrica para poder utilizarlo por la vía oral. Cirugía, bueno, raramente llegan a requerir cirugía estos pacientes, especialmente cuando tienen perforación, un abdomen agudo, o hay un tratamiento médico en los casos severos, ¿verdad? En estos casos, raramente hemos tenido que hacer una colectomía subtotal sin anastomosis, preservando el recto. Pero en
casos severos donde ya existe una leucocitosis extrema, más de 50.000, o lactato sérico elevado, pues es mejor ser conservador y no muy agresivo. Recurrencia pues es una situación que ocurre en 1 de cada 5 casos. Raramente se debe a fallo en el tratamiento o a la resistencia antimicrobiana al metronidazol o la vancomicina. Resulta pues por la germinación de las esporas que persisten en el colon aún con el tratamiento. Se define recurrencia cuando hay diarrea después del tratamiento apropiado y ha sido exitoso el tratamiento, pero hay pruebas fecales positivas, o sea que nunca vamos a hacer las pruebas fecales como un control, excepto si el paciente ahí está sintomático, ¿verdad? Debe descartarse síndrome intestino irritable posinfeccioso siempre en las recurrencias. Y los factores que predisponen a la recurrencia, aquí se observan en la pantalla, son personas ancianas, casos severos, que han tenido cirugía abdominal, leucocitosis extrema, fallo renal o enfermedades adquiridas en la comunidad. Los factores de recurrencia también están clasificados de acuerdo a al índice de Horn, con estos parámetros: más de 65 años, casos severos o enfermedad inflamatoria intestinal. Así va a ser el riesgo de recurrencia dependiendo del número de factores positivos. El tratamiento de la primera recurrencia es usualmente el mismo que el régimen inicial, pero recomendamos ya no seguir usando metronidazol más allá de la primera recurrencia. El tratamiento va encaminado a la vancomicina o utilizando un esquema de destete o de pulsos con en un curso de 6 a 8 semanas, o en casos utilizar rifaximina, que es el Flonor, o fidaxomicina, que son medicamentos diferentes. En relación con los probióticos, es un tema controversial, no se recomienda para prevenir un caso de Clostridium porque existen datos confusos, tampoco como una terapia adyuvante a la antibioticoterapia, y su acción es limitada para la recurrencia, pero se ha venido utilizando en la prevención de diarrea asociada a antibióticos, como este se observa acá, que es este medicamento que es el perenterol, que es el Bulardi, Profilaxis: recomendamos siempre tener unas medidas de precaución, lavarse las manos, restringir el uso de antibióticos, limitar el contacto con pacientes contaminados, aislarlos, desinfectar los objetos contaminados con hipoclorito de sodio, educar a los trabajadores de salud, y en los casos complicados donde ya existe recurrencia, en más de la tercera recurrencia, pues proceder al trasplante de la microbiota fecal. Esta técnica, que es innovadora en los últimos años, ha venido a tener un éxito del 80 al 90%. Especialmente se puede trasplantar a través de una colonoscopía, a través de una sonda nasogástrica, raramente tiene efectos colaterales, y se trasplanta de un donador saludable, un familiar que esté sin utilizar antibióticos en los últimos 3 meses. Es un caso que ha tenido éxito y es algo que ha venido a cambiar las estrategias. Finalmente, pues darle las gracias. Es una situación que tenemos que tener en mente con este proceso de la infección por Clostridium difficile. Muchas gracias.